En este video tutorial vamos a explorar el módulo de informe final que, como su nombre lo indica, genera los informes finales con miras a la acreditación o con miras al registro calificado. Entonces vamos a dar clic en el módulo de informe final y nos encontramos la siguiente interfaz que indica si primero eh, debemos escoger un programa curricular sobre el cual vamos a generar el informe final, dependiendo del usuario que se tenga en el sistema, y se tiene la opción de ir al informe de acreditación o al informe de registro calificado. Vamos a empezar entonces por el informe de acreditación. El informe de acreditación básicamente es un módulo en el cual se van reescribiendo algunas partes del informe dependiendo de una tabla de contenido que ya está previamente establecida en el SENA. Específicamente se tiene la parte de la introducción, la parte del contexto institucional, la parte de información del programa, la parte de autoevaluación, la parte de planes de mejoramiento, algunos anexos y generar el informe. En la parte de introducción, entonces, se tiene un texto precargado que ya viene administrado por la Dirección de Formación del SENA y se puede editar esa introducción para añadir algunos temas que se consideren relevantes en el programa. Es decir, si uno edita esta información, simplemente se abre un cuadro de texto y ahí se puede seguir complementando esta información para la introducción. La siguiente parte tiene que ver con el contexto institucional. El contexto institucional. Ese contexto institucional es un texto que viene también precargado porque se administra desde nivel central, desde la Dirección Nacional, desde la Dirección de Formación del SENA, que tiene en cuenta la misión, el plan estratégico, los objetivos, principios, valores y compromisos institucionales, marco histórico, etcétera. Bien, eh, para la información del programa se tienen distintos campos. El primero tiene que ver con la denominación del programa, el segundo tiene que ver con la reseña histórica, misión y visión y objetivos del programa, el tercero con los perfiles de formación y el cuarto con el diseño curricular. Entonces, para la primera parte, que es la denominación del programa, se cargan unos valores preestablecidos dependiendo que se jalan del sistema y se pueden añadir datos faltantes como la denominación, el título ofrecido. Cada uno de esos campos se puede ir llenando y una vez llenado, entonces va a quedar registrado en el sistema para que eh, el informe se pueda generar de manera automática. La segunda parte tiene que ver con la reseña histórica, misión y visión. Entonces existen unos textos precargados, pero también existe unos cuadros de texto que se pueden editar. Por ejemplo, vamos a colocar acá misión prueba del programa y aquí cualquier cosa. Entonces, cuando uno guarda, esto queda registrado en el sistema y pues se cambia por el texto que acabamos de colocar. Ahora, para el tema de perfiles de formación, se tiene también una información precargada sobre el perfil de ingreso, el perfil de egreso ocupacional, el perfil de egreso profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, existe una parte de diseño curricular que es una plantilla, es una plantilla sobre la cual se van a editar algunos campos. Entonces, pues simplemente la justificación y todos los campos se pueden ir colocando o complementando como se convenga. Por ejemplo, aquí pues hemos colocado el programa cualquiera. En cada uno de esos campos se sugiere que se vaya colocando la información que necesita el programa. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de autoevaluación. En la parte de autoevaluación se tienen tres
pestañas. La primera parte es la metodología aplicada a la autoevaluación, la segunda, factores y características, y la tercera, conclusiones generales. Para la metodología se tienen unos textos también precargados. Esos textos precargados se administran desde nivel central. La siguiente parte es la de análisis de factores y características, y en esta parte se le invita al grupo gestor o al grupo responsable de la autoevaluación a hacer un análisis por característica y hacer un análisis por factor. Si se tiene un análisis por característica, entonces se le da clic en ver características, y en ver características se va a empezar a desplegar el árbol de características del programa. Entonces aparecen para el primer factor, una opción para poder calificar cada característica. Y lo mismo para el análisis de factores. Entonces vamos a darle clic aquí en ver características. Ahí se va a desplegar cada una de las características, y en cada característica uno puede introducir el análisis de la característica. Entonces, por ejemplo, procesos misionales estratégicos, que hace parte del factor misión, direccionamiento estratégico y dirección de formación. Entonces, cuando se da clic, uno puede, acá se hace una sugerencia de cómo debe hacerse ese análisis de factor y característica, y pues simplemente se edita la respuesta del análisis que se haga por parte del programa, y luego se le da guardar. Al darle guardar, pues simplemente queda la información desplegada, se puede cerrar, y así sucesivamente por cada una de las características. Lo mismo para el análisis por factor. Se invita a un análisis, un campo abierto para hacer análisis por factor. Mientras que también se tiene una pregunta orientada a las conclusiones particulares respecto a la valoración del cumplimiento de la calidad del factor específico. Entonces se tienen algunas sugerencias que se hacen, se le da a guardar, y entonces queda registrada la modificación. Finalmente, este capítulo de autoevaluación tiene un tema de conclusiones de autoevaluación general, si se quieren colocar. Se da a guardar, y entonces pues eso queda registrado en la plataforma. La siguiente parte tiene que ver con los planes de mejoramiento, y con los planes de mejoramiento se invita a hacer una introducción a los planes de mejoramiento. Se tiene un texto, perdón, precargado, que se puede ir complementando. Lo mismo, se tiene una parte para el análisis IGO, que pues se tiene alguna referencia a lo que los programas han hecho. Por ejemplo, en este caso formularon los proyectos que integran factores de innovación y desarrollo tecnológico, es decir, todo lo que se quiere hablar respecto a los planes de mejoramiento formulados. Y finalmente, acciones de mejoramiento específicas, y en acciones de mejoramiento pues se presenta la tabla donde se identificaron las problemáticas a mejorar o sostener, los objetivos y las acciones. Esto es básicamente lo que se ha consignado en el módulo de planes de mejoramiento. De esa forma, entonces, pues se construye el informe final. También se tiene una pestaña de anexos donde por defecto se cargan los temas, calificaciones de los aspectos, que es el resumen detallado de la calificación de características y aspectos, y de documentos el documento de ponderación del SENA, y uno puede ir añadiendo anexos. Simplemente se da clic en ese vínculo, se coloca un nombre al documento, y se sube el archivo, y se coloca el orden en el que quiera aparecer, si es primero, segundo, tercero, dependiendo del número de documentos que se hayan cargado anteriormente. Es decir, acá sugeriríamos que el tercer documento sería algo que queremos cargar, y el orden sería 3. Bien, finalmente entonces vamos a la parte de generar informe, y para generar informe se tienen dos opciones. Se tiene la opción de generar un PDF o generar un HTML, dependiendo de
el número de ítems consignados en el sistema, pues se demora más o menos la generación de este PDF o la generación de este HTML. Se tiene la versión de HTML para que se tenga la opción de poder editar lo que se genera y pasarlo a un Word o a cualquier editor de texto para poder em, modificar, modificar el texto. Bien, vamos entonces a- a ir al informe de registro calificado, es decir, es el otro tipo de informe que se tiene en el sistema y es, digamos que muy parecido, es decir, se tiene la misma dinámica, se va simplemente navegando en cada una de estas secciones que están en este menú de la izquierda y se van editando los distintos campos que se necesitan. Entonces, la introducción, los directivos, en los directivos simplemente se colocan los nombres del subdirector, coordinador académico, coordinación de formación, nombre para evaluador, descripción del proceso. Luego aparece logros obtenidos. En logros obtenidos se hace una narración de lo que se tiene, los logros hechos por el programa y uno puede editar esta información. Metodología. Y en metodología también se tiene una información precargada que se puede editar, pero que es usualmente administrada centralmente por la Dirección de Formación. Unos resultados de ese proceso. Los resultados se presentan de manera distinta, se presentan en manera, para cada factor se presenta un análisis de fortalezas y oportunidades de mejoramiento. Entonces, primero se describen las fortalezas y luego se describen las oportunidades de mejoramiento. Simplemente nuevamente es un texto que se puede editar y al editar pues uno lo guarda y va navegando por cada uno de los factores. Y la siguiente parte tiene que ver con las conclusiones generales del proceso que también se tienen precargados pero que se pueden editar. Se tiene también la versión de generar informe. Al generar informe se tiene la misma opción de generar un HTML o un PDF y pues esto tiene una- un formato previamente establecido. Entonces, uno puede también descargar la última versión del PDF. Vamos a generar el PDF en este caso. Eh, Al generar ese PDF, pues se tiene ya un formato establecido. Él terminó de generar el PDF y acá lo podemos descargar. Y al descargarlo, pues simplemente vamos a ver lo que la dirección de formación ha concebido como una plantilla general para todo este tipo de documentos. Entonces aparece informe final, proceso de autoevaluación, renovación de registro calificado, aparece en cierto orden una plantilla que se tiene en el SENA, aparece la tabla de contenido, aparecen los directivos del programa, aparece introducción, logros obtenidos, metodología, resultados. Estos cuadritos que aparecen ahí es un tema de codificación, simplemente cuando encuentra tildes. Depende de la configuración del servidor, se generan uno de estos cuadritos, pero eso es simplemente un tema de configuración en el servidor, se tiene un membrete y así se tiene cada una de las secciones del documento que se puede bajar y se puede enviar posteriormente a CONACES o al CNA dependiendo de si es registro calificado o acreditación respectivamente. Y eso es todo.